Te agradezco que te conectes y te animo a que puedas aprovechar al máximo la enseñanza bíblica que traemos para ti en esta mañana. Sean bienvenidos todos. Vamos a hacer una oración. Padre, gracias por darnos la oportunidad de estar aquí esta mañana. Te pido que dirijas mis palabras para que solo sean tus conceptos, tu enseñanza, la que resalte en el corazón, en la vista de cada persona aquí, Dios, y que se arraigue en nuestra fe. Gracias, Padre, por dirigir nuestra vida en las finanzas y sobre todo queremos hacerlo de forma bíblica. Señor, quédate en el mensaje de esta mañana, acompáñanos a todos, edifica tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén. El verdadero secreto. Es el tema 3 y vamos a hablar, como te dije al inicio, acerca del ahorro, finanzas bíblicas. Vamos a recordar lo que estamos haciendo. Estamos desarrollando un libro que el autor es Héctor Salcedo, Finanzas Bíblicas. Cambia tú y cambiarán tus finanzas. Es cierto que detrás de cada crisis financiera hay una crisis emocional. Si te pones a pensar en ello, tiene mucho sentido. Detrás de cada crisis emocional también hay una crisis espiritual. Somos seres humanos que cometemos errores, que también podemos aprender a modificar, a hacer mejor las cosas. Así como cometemos errores, cometemos aciertos. Pero este libro de Finanzas Bíblicas es un excelente libro que hemos estado desarrollando dentro de la iglesia. Hemos recomendado que lo compres, que lo hagas un libro que puedes leer todos los días. Trae conceptos bien aterrizados en relación a el manejo bíblico del dinero, de los recursos que se nos han otorgado por el Creador. Entonces, hoy vamos a hablar del verdadero secreto. Importante, importante. ¿Qué tal es el ahorro en nuestras vidas? Quiero que puedas imaginarte por un momento. Imagínate que te avisan que te dejaron una herencia que no esperabas. Que recibiste un dinero, un premio, una compensación, un bono que no sabías que te iban a dar. Y hablando de la herencia, imagínate que alguien te llama, un familiar, y te dice, oye, te acaban de dejar tal suma de dinero, tales propiedades. ¿Qué harías tú? ¿Qué hacemos cuando de no tener casi nada o más o menos a tener de sobra, tener demasiado? ¿Cómo reaccionarías tú con esta noticia, con ese premio que tal vez te ganaste o ese bono que no pensabas recibir? ¿Sabías tú que hay tres tipos de personas, según el autor, que reflejan cómo es su comportamiento ante este tipo de situaciones? Tengamos o no fe, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar refleja quiénes somos cuando tenemos eh, pues una noticia así, cuando estamos recibiendo algo que jamás nos hubiéramos imaginado tener. ¿Qué harías tú, hermano? ¿Qué harías tú, hermana, amigos que nos escuchan? Tal vez todos aquí en algún momento hemos soñado con recibir algo que no pensábamos recibir, ¿verdad? Pero si Dios te lo concediera, ¿cuál sería tu actitud? ¿Buscarías ayudar? ¿Buscarías bendecir a otros? ¿Te volverías una persona sumamente tacaña, materialista? ¿Dirías, no, esto que tengo ahora es mío, no lo tuve, no lo voy a soltar? ¿Cómo reaccionamos ante este tipo de situaciones? Claro que estoy hablando de una situación imaginaria, ¿verdad? A mucha gente le ha llegado a pasar y reflejan qué es lo que sucede a aquella persona que se ganó la lotería, tal vez en Estados Unidos, donde son bolsas de dinero enormes. ¿Qué sucede? ¿Cómo lo gastan? Inclusive hay películas que enseñan acerca de este tipo de actitudes y nos sorprende la forma en la que, cómo la persona reacciona. Veía yo una película hace tiempo donde justamente una persona, un matrimonio gana la lotería, tiene demasiado dinero y entonces él se desvirtúa, se desenfoca del matrimonio, de ser papá y solo empieza a llenarse de sus propios placeres, se va con sus amigos, les invita a todo, les paga todo,
De tal manera que mucha gente lo seguía y le pedía préstamos y al final de la historia te imaginarás qué pasa. Se queda solo, sin dinero, cuando ya se acabó todo, ya nadie lo sigue, nadie lo busca. Es más, él va y busca la ayuda y nadie se la ofrece. Son historias que nos hacen reflexionar mucho acerca de cómo somos o cómo seríamos en una situación similar. Vamos a ir a las escrituras y dice la palabra de Dios en Proverbios 21:17, porque creo que hoy el tema es muy valioso en relación a que este tipo de actitudes, según el autor, refleja al menos tres tipos de formas de ser. El primero que refleja en el ser humano es el derrochador. De eso quiero que hablemos. Pero dice Proverbios 21:17, los que aman el placer se vuelven pobres, los que aman el dinero y el lujo nunca llegarán a ser ricos. Y ahí vemos al hombre, ¿no? Que está sacando el dinero, despilfarrándolo. Pueden venir a tu mente un montón de imágenes de gente que no ha sabido qué hacer con el dinero que tiene. Proverbios 21:20 dice, los sabios tienen riquezas y lujos, pero los necios gastan todo lo que consiguen. Y bueno, pues hablábamos del ejemplo, ¿verdad? Te quedas sin dinero, ya no hay más, todo así como comienza, va a terminar. En el griego la palabra derrochador tiene que ver con necedad, una persona que tiene falta de entendimiento, inclusive tiene que ver con rebelión. ¿Te imaginas? Todos esos conceptos son tremendos, ¿no lo crees? El derrochador, la actitud de un derrochador, no importa cuántos años tenemos, de dónde venimos, cómo somos, inclusive hasta la misma juventud hoy en día puede estar reflejando ese derroche, esa necedad, esa falta de entendimiento de que los recursos no van a llegar para quedarse todo el tiempo. A veces uno cree que va a pasar toda la vida ganando, teniendo, pero no sabemos. Por eso es que hoy es relevante el tema que estamos hablando acerca del ahorro. Bueno, este derrochador muestra una necedad. Es el tipo de persona que también tiene que ver con el significado. Se oye fuerte, pero es estupidez. El derrochador se va ante la vida de una manera insolente. Aquí nos dice también el griego que es como una rebelión, y en el hebreo también la palabra derrochador tiene que ver que es un necio que no tiene control. ¿Alguna vez tú te has sentido que estás derrochando, que no supiste qué hacer con ese dinero y de repente ya no lo tenías y te lamentaste? Bueno, vamos a poner otro ejemplo. Imagínate que tú vas a un centro comercial, el que más te guste, llegas ahí con tu familia y le dices a tus hijos, a tu esposa, a quien tú más amas, toma mi tarjeta de crédito, te voy a dar 2 horas, gasta lo que tú creas que debas gastar. Ah, ¿Tú lo harías? ¿Lo haríamos? Tal vez en la imaginación, esa persona se va a llevar la tarjeta y tú pensarías, pues tengo confianza en que no va a gastar cosas onerosas o que va a hacer mal uso de este plástico. Finalmente termina el lapso de 2 horas, te das cuenta que algunos ni siquiera lo intentaron, dijeron, no, ¿cómo voy a gastarme el dinero y meter en problemas financieros al ser querido o a la persona que me lo dio? O tal vez serías de esas personas que dirías, es mi oportunidad, voy a comprarme todo lo que no me he comprado, me están diciendo que no hay problema. Ahí mostraría mucho ese juego en el corazón, en la mente. Tantito tenemos una oportunidad de dinero y ya queremos gastar. Si tienes una mentalidad y una actitud de derrochador, te vas a ir a comprar, vas a endeudarte, solo por darte el gusto y hasta querer alcanzar cierto estatus, ciertas marcas, ciertas cosas. Si tienes un problema en esto y reconoces que en tu vida eres ciertamente ese derrochador, esa persona que no pone límites, entonces yo te animo a que busques ayuda bíblicamente hablando. Estarías comportándote como un necio y a veces requerimos más ayuda de la que alcanzamos a ver. Vamos a ver cómo se ve un derrochador en la siguiente lámina, que también nos va a revelar algo muy importante. Todos tenemos
un amigo, dice el dicho, ¿verdad? El primo de un amigo. No, ese primo de un amigo podemos ser nosotros mismos. Todos tenemos una personalidad financiera, ¿sabías? Hay personas que son muy analíticas, yo conozco a varios de ellos. Son calculadores, siempre están como en la cuerda floja, sintiendo que deben ser muy minuciosos, muy exactos, que no se salen del presupuesto, que inclusive se molestan con ellos mismos si gastaron de más, así sea un peso, así sean 10, no se lo permiten, caminan siempre sobre esa cuerda floja. Son analíticos, son muy exigentes. Otro tipo de personalidad es el impulsivo, el que se pone los guantes y reacciona ante cualquier situación y quiere hacer compras por impulso, mezcla muchas sus emociones, siente que todo lo necesita y no puede parar. El otro tipo de personalidad es el temeroso, el que no gasta nada, siente que se va a quedar pobre, no comparte lo que tiene, siempre está preocupado por el dinero, habla de que no tiene dinero y que no tiene dinero y ahí se la pasa en la vida hablando acerca de pues ese temor que tiene, ¿verdad? Su personalidad es muy marcante en esto, o muy marcada. Tal vez el otro tipo de personalidad que también está aquí ejemplificado es el derrochador, del cual estamos hablando. Ese es el derrochador el que está queriendo, tiene el recurso y rápido se lo quiere gastar para sus propios intereses. Ese derrochador ama el placer, ya una vez que tú identificas esa personalidad financiera, no sé cuál sea la tuya, te quiero preguntar, ¿verdad? Pero ¿cómo es un derrochador? Ama el placer y darse gusto, también tiene afecto emocional por la buena vida, tiene una vida de indisciplina financiera, escaso de dominio propio y más específicamente, quiero comentarte, es más frecuente en hombres que en mujeres. Y sí, la verdad, uno se podría sorprender como hombre porque pensamos que ellas son las que más gastan. ¿Qué piensas tú, hermana? ¿Qué piensas tú, hermano, que estás escuchando esto? ¿Crees tú que eres el que más gasta o es tu esposa? Hay muchos estudios que dicen que son los hombres, son los que más gastamos. Aunque no nos guste, hay que tomar la responsabilidad. Eh, También esta es una persona que está motivado por el descontento o por todo ese tipo de inseguridades que vienen a su vida de que antes fueron pobres, ahora que tienen un poco más, dicen no me lo pienso negar y entonces van por la vida derrochando hasta caer financieramente en un hoyo, en un precipicio del cual a veces es muy difícil poder salir. Así que este derrochador es el que está esperando cuándo va a ser el buen fin, que ya llegue el aguinaldo, esos pagos sin fin, crees que requieres de muchas otras cosas. Y te digo una cosa, hay una gran verdad en esto. No hay dinero que aguante el deseo de comprar. Piensa, es mi vida, solo se vive una vez, etcétera. Tú conoces todos esos argumentos. Si tú eres un derrochador, probablemente eres de aquella persona al cual le están cuidando la quincena, le están revisando los gastos de las tarjetas, porque probablemente ya estás hasta el límite de no poderlas pagar. Sobregirados los saldos, los presupuestos, los créditos. Eh, También hay casos de mujeres que se han excedido en los gastos, así como los hombres. ¿Qué motiva a ser un derrochador? ¿Qué le motiva a esa persona, hombre o mujer? Es el descontento, lo que te decía hace un momento, son las inseguridades de no tuve esto, ahora lo quiero tener, no quiero que le falte a mis hijos. Y lo estás replicando constantemente, no solamente en ti, pero hacia los tuyos. Pregúntate por un momento cómo has sido tú en relación a este primer punto. Esa personalidad financiera que tú tienes, ¿realmente la ves, la notas? ¿Te estás dando cuenta de que tal vez esa no es la forma en la que tú tienes que tratar con tus finanzas? Yo espero que sí lo puedas comprender y que lo puedas modificar. Vamos a ir entonces al segundo pues cualidad que nos trae el estudio de esta mañana, según el autor, también en las personas que se ven ante tanta riqueza o dinero, reflejan una actitud de acumulador.
El punto 2 es acumulador. Lucas 12:16. Esta escritura o este pasaje lo vimos la clase pasada, que dice Jesús hablando, Jesús les contó una historia. Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas y se dijo a sí mismo, ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó, ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes, así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo, amigo mío, tienes almacenado para muchos años más. Relájate, come y bebe, diviértete. Pero Dios le dijo, necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Y bueno, si tú tienes ahí tu Biblia, te darás cuenta que más adelante dice, el que acumula riquezas para sí mismo es pobre ante Dios. Debemos de buscar más bien ser ricos ante Dios y no pobres ante Él, ¿verdad? Qué importante, importante es la palabra de Dios. Creo que este hombre ejemplifica lo que puede ser cualquiera de nosotros en la actualidad, cuando hemos alcanzado cierta riqueza, cierta estabilidad, al punto de pensar, ya me cansé de tanto trabajar, ya tengo suficiente, voy a comer, beber, divertirme, haré graneros más grandes para guardar más. Siempre estaba pensando y preocupado en lo que ya tenía, lo que había alcanzado, en lo que no quería perder. Ahí estaba este hombre acumulando riquezas para sí mismo. ¿Qué características tiene entonces un acumulador? Ese es el otro extremo. Uno es el derrochador y el otro es el acumulador. Son extremos muy, muy delicados. En el corazón de este hombre, y aprendemos desde la escritura, no había ninguna expresión de gratitud. No pensó, ¿verdad? Estoy tan agradecido con Dios, con la vida, que con esto que tengo, le ayudaré a otros que no tienen. Voy a dar a una causa social, a un enfermo, a mi propia familia. Él no estaba pensando en los demás, sino estaba pensando en lo que él ya había tenido, alcanzado. Entonces esto es una serie de desórdenes morales. Cuando uno solo está pensando en acumular y en tener más y más, hay un desorden financiero y muchas veces refleja también, escúchame, un desorden espiritual. Porque es un enfoque de autosuficiencia, es egoísta. Él no está pensando a quién voy a bendecir, solo piensa en el mío, lo que tengo, lo que voy a disfrutar. Y tú podrías pensar, bueno, pues que se lo merece, ¿no? Trabajó mucho para tenerlo y nadie se lo regaló y así pensamos a veces. Es cierto, tú tienes que hacer parte de tu esfuerzo para poder tener. Pero estamos hablando de que este hombre, el cual mencionó Jesús, solo estaba pensando en sí mismo. Es lo que le pasa en la condición humana sin Dios. No piensas en nadie más que en ti. ¿Cuál era el problema? Se sentía el dueño y no mayordomo. No sabía que lo que tenía solo era prestado y tenía que entender más la vida como un administrador de los bienes que Dios nos da. Solo quería beneficiarse. En el griego la palabra necio tiene que ver con tonto, ignorante, que rechaza y rechaza los preceptos de Dios para la vida. Entonces este es un necio diferente. Los hay en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, pero el primero que hablamos, ese derrochador necio, era como ese hombre, mujer espiritual, superficial, emocional, que tiene y rápido se quiere gastar. Sin embargo, este necio es diferente, porque es más analítico, está pensando, está calculando, pero su fin simplemente era egoísta. ¿Cuál es entonces el balance? Si nosotros nos ponemos a pensar, ¿dónde está la respuesta de este estudio? Lo que ya me dijiste de los extremos, el derrochador, pues no le va a ir bien, ¿verdad? El acumulador, que solo piensa en sí mismo, pues tampoco. Finalmente, la vida no la tenemos comprada, el dinero no la va a comprar, no te la va a comprar la salud, el dinero no compra la salud, la paz, la tranquilidad. Es entender lo que Dios tiene como su proyecto divino para nosotros, ser administradores.
no acumulemos. Tenemos que pensar que si hay inclusive áreas de necesidad en esto, pues buscar más ayuda, porque seguro puedes salir de esa trampa. Vamos a ver cuál es la respuesta bíblica a lo que estamos hablando hoy y la encontramos en el balance. Y es el último punto que quiero hablar, se llama el ahorrador, la actitud de alguien que ahorra. Eh, ¿Cómo manejamos el dinero? Dice Génesis 41-45 que luego el faraón le puso un nuevo nombre a José, un nombre egipcio, Sanfar Panea. También le dio una esposa, quien se llamaba Asenat, y era hija de Potifera, el sacerdote de On. Entonces José se hizo cargo de toda la tierra de Egipto. Tenía 30 años cuando comenzó a servir en el palacio del faraón, rey de Egipto. Después, cuando José salió de la presencia del faraón, inspeccionó toda la tierra de Egipto, tal como se había predicho, la tierra produjo cosechas abundantes durante 7 años. Todos esos años José recogió todas las cosechas que crecieron en Egipto y guardó en las ciudades del grano de los campos aleñados. Acumuló grandes cantidades de grano, tanto como si fuera arena a la orilla del mar. Al final dejó de registrar las cantidades porque había tanto que resultaba imposible medirlo. Qué importante. Cuando tú vas al versículo 53 al 57 del mismo Génesis 41, nos damos cuenta que estaba habiendo una escasez de alimento y el pueblo acude al faraón. El faraón los refiere a José, que es el administrador. Dice, vayan con él les va a decir qué hacer. ¿Y cuál era la sorpresa? Que José había sido previsor, había ahorrado, había acumulado no para él, pero sí para enfrentar la crisis, los momentos difíciles. Y allá había mucha hambre, estaban buscando qué comer las personas. Y José tenía la respuesta porque había sido un hombre que había crecido en sabiduría, en comunicación con Dios y había acumulado tanto alimento que ya ni siquiera llevaban registros. Como dice la escritura, era imposible medirlo. Creo que aquí hay una gran respuesta para nosotros, cómo la gente puede recibir bendición cuando nosotros hemos aprendido a prevenir. Cómo tu familia desde el principio y las personas cercanas a ti pueden ser bendecidas cuando tú abres tus graneros, porque pudiste entender que la vida también es de no gastártelo todo emocionalmente, pero tampoco quedártelo tú, sino verdaderamente hacer un ahorro. A lo mejor lo podemos decir de esta manera, un ahorro dirigido por Dios de manera santa, que lo puedes visualizar. Tendré para mis necesidades, pero también por si surge la necesidad en alguien más. Había demasiado para saciar esa hambre del pueblo. Había habido ya 7 años de vacas flacas, pero él estaba ahorrando, siendo consciente, siendo responsable. José pues da bendiciones a sus propios hermanos. Así es una persona, así se ve una persona que sabe tener un balance en sus finanzas. Dice aquí, bueno, estamos hablando de José, ¿verdad? Como administrador. El balance correcto, voy a mencionar algunas cosas. Primero, no gasta todo lo que tiene, pero no acumula como objetivo de vida. Otra cualidad que tiene esa persona que es ahorrador, vive con un balance correcto, que significa que sabe manejar sus presupuestos, que entiende que hay límites, hay momentos donde puedes comprar y donde no. Si no eres hábil para manejar las deudas de meses sin intereses, yo te recomiendo que mejor no le entres por ahí. A mí me ha pasado, yo he cometido errores y a veces te hablo desde mis fallas, pero el autor de este libro, que ha aprendido mucho y creció en todos estos conceptos, sí nos dice, la persona que se ve como una persona balanceada, siempre vive con eso en mente, muestra sabiduría financiera. Número 4, sabe que las vacas gordas no durarán para siempre. Así es de que, número 5, ahorra porque piensa en el futuro. Eh, Te animo a que puedas encontrar el balance correcto en un presupuesto. De verdad, que si no sabes cómo, preguntar. Tenemos hermanos excelentes que nos pueden orientar
acerca de esto y que lo han hecho bien, que han avanzado financieramente, que disfrutan darle a Dios lo que a Dios le corresponde. De verdad, hermanos que saben de finanzas, que tienen más habilidad en esto, les pido por favor que escuchen a los hermanos que están necesitando saber cómo tú lo has hecho. Gracias por tomarlo. También muestra esa sabiduría financiera como hablamos. Y creo que esto de que está pensando que no siempre va a haber vacas gordas es importante. Esta es una similitud a pensar que no siempre te va a ir bien. Va a haber momentos donde va a haber vacas flacas. Y ojo, nos vamos a preguntar si ahorramos, si nos preparamos, si hoy perdiéramos el trabajo o simplemente a tu jefe del trabajo ya no le caíste bien porque pensabas que era su favorito y de pronto ya no tienes ese trabajo. ¿Cuánto te preparaste? ¿Cuántos aquí lo hemos vivido? ¿Te has dado cuenta cómo a veces vivimos al filo, dándonos una vida que a veces no nos corresponde tener en ese momento? Tal vez solo por verte que no estás mal, en la apariencia nos podemos llegar a mover, pero la realidad es otra. Ya la pandemia nos dejó una gran lección, ¿cierto, hermanos? ¿Recuerdas qué difícil fue para muchos? Ir a los extremos está mal. No puedes ser un acumulador, tampoco un derrochador. Ah, pero aquí está el balance perfecto. Ser previsor, ser ahorrador. Tenemos que ayudar mucho a la nueva generación, a nuestros jóvenes, para que comprendan que este es un momento crucial en sus vidas. Si logran tener esa educación financiera desde muy jóvenes, van a poder ver un mejor futuro. Y eso nos corresponde a nosotros. No les vamos a durar toda la vida, vamos a irnos un día. Y ellos van a continuar con sus hijos y con sus generaciones. Hagamos un buen trabajo, padres de familia. ¿Cuál es la perspectiva bíblica de estos tres tipos de personas? ¿Qué refleja mi estilo de vida en estos últimos años, estos 10, 20 años para acá? ¿Cómo estás tú hoy? Necesidades, ahí nos habla la escritura que hay necesidades inciertas y necesidades ciertas. Santiago 4:13, no solamente te lo voy a leer aquí, dice Santiago 4:13. Presten atención ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año, haremos negocios allí y ganaremos dinero. ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como una neblina del amanecer, aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Entonces, hay necesidades inciertas. No sabemos qué nos espera el día de mañana. Eso es incierto. Por eso tenemos que prestar atención. ¿A qué? A entender, si el Señor quiere, haremos tal o cual cosa. Pero todo como la neblina va a pasar. La misma vida, nuestras finanzas. Lo más importante es que hemos retenido de Dios, de su palabra y la dirección que Él nos da. ¿Estás tú preparándote para lo incierto? ¿Para el futuro? ¿Qué son las cosas inciertas? Pues no sabemos cómo se va a poner el mundo. Nuestros últimos tiempos están siendo muy retantes. Nadie tiene control del futuro, solo Dios. Pero ¿tú has pensado que nada nos exime de estar libres de un accidente, de enfermarnos, de cosas inesperadas? ¿Cómo apoyaríamos a nuestros hijos? Espero que comprendemos el punto. No podemos vivir la vida pensando que alguien nos va a resolver o que alguien nos va a prestar. Tenemos que ser más responsables de nuestras propias decisiones. Y también están las necesidades ciertas en Proverbios 6, del 6 al 8. ¿Cuáles son las necesidades ciertas? Dice, tú, holgazán, aprende una lección de las hormigas. Aprende de lo que hacen y hazte sabio. A pesar de que no tienen príncipe ni gobernador, ni líder que las haga trabajar, se esfuerzan todo el verano juntando alimento para el invierno. Entonces, aquí hay una gran enseñanza para nosotros. Las necesidades ciertas, lo que es cierto es que si aprendemos como nos enseña el proverbio acerca de las hormigas, a trabajar, a prever, vamos a aprender a ser más sabios en los tiempos presentes. Y en los tiempos futuros vamos a cosechar frutos agradables de nuestro ahorro, de nuestra
un buen equilibrio de nuestro mayor respeto por nuestras propias finanzas, de lo que le damos a Dios y de cómo lo hacemos con el corazón. Estas hormigas se esfuerzan, dice, todo el verano juntando alimento para el invierno. ¿Cómo son tus esfuerzos? ¿De qué manera estás actuando últimamente? Atención, no siempre vamos a ser jóvenes y vamos a tener que enfrentar situaciones. Es buen momento para poder retomar todo esto. ¿De cuáles serían las conclusiones? Ahorrar es una combinación de virtudes y valores de quien lo hace. Recuerda esto. La disciplina, esto tiene que ver con tu disciplina, con tu orden y tus valores. No podemos controlar a todos los imprevistos, pero podemos prevenir. Desórdenes financieros son desórdenes de carácter. Así que, mis hermanos, amigos, hagamos que signifique, que tenga relevancia en nuestra vida financiera y sobre todo que Dios se lleve la gloria por todo lo que estamos haciendo, aprendiendo juntos. Platiquen en el discipulado cómo les está yendo en esta área. Sean abiertos, tal vez todavía están a tiempo de no cometer errores y sí caminar en aciertos. Dios nos da la oportunidad, amigos, de conocerlo. Conoce a Jesús, conoce la palabra. Te animamos a que no lo dejes. Estos son temas, sí, que estamos hablando de manera interna, pero que te animamos a ti a estudiar, a conocer las Escrituras, las cuales te van a dar dirección hacia Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y solo por Él se puede llegar al Padre. Gracias por escucharme. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.